Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar que estamos llevando adelante a través de nuestra URRUS. Les agradecemos el esfuerzo de estar presentes casi finalizando la jornada, pero vale la pena para seguir capacitándonos en los distintos productos que tenemos para ofrecer. La duración total del encuentro es de 60 minutos. En una primera etapa contaremos con 45 minutos para la presentación integral del producto, los aspectos técnicos, los comerciales y la parte de siniestros. Y en una segunda etapa, 15 minutos para responder las consultas que van canalizando a través del chat del encuentro. Como les decía Marie, en el formato seminario de este webinar, los participantes permanecen como espectadores con sus micrófonos apagados para optimizar el tiempo del encuentro, que será grabado y luego lo disponibilizaremos a toda la red de productores. Al finalizar el webinar solicitamos completar los datos personales, correo electrónico y una breve encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante para evaluar cada encuentro y también conocer sus opiniones. Las consultas que no puedan responderse durante el encuentro serán respondidas a través de los correos informados. Bueno, el objetivo del webinar de hoy es presentar el producto de caución de alquiler. La exposición va a transitar de 3 etapas. Una es la presentación del producto y sus características, que lo va a estar desarrollando Alejo Quinteros y Guillermo Vázquez. Y por otro lado, la gestión de siniestros a cargo de Brian Sidner. En esta presentación vamos a comentar las características y pautas tanto de cauciones comerciales como particulares, que si bien en algunos puntos tienen similitudes, hay una gran diferencia que radica en que en las cauciones comerciales prima la voluntad de las partes porque aplica el Código Civil, mientras que en las cauciones de vivienda particular se rigen bajo la Ley 27.551. Sabemos que la sanción de la ley, el mercado locativo viene bastante golpeado. La norma perjudicó tanto a inquilinos y propietarios y distorsionó un poco de todo el sector, pero desde Río Uruguay siempre nos ajustamos a las normas y con este contexto para nosotros es clave la participación del productor en la comercialización de este producto y entender el funcionamiento para asesorar no solo a inquilinos propietarios, sino también a inmobiliarias. Nuestro producto es muy competitivo en el mercado respecto a costo y condiciones, pero claramente se adecúa a la ley existente. Por eso, para comenzar a explicar un poco más en detalle el producto, le doy paso a Alejo para que haga la exposición referida a caución de vivienda particular. Bueno, André, muchas gracias. Buenas tardes para todos los presentes. Amplia concurrencia hoy, así que bueno, más que contento de estar compartiendo otro webinar más, capacitando, acompañando en todo lo que podemos. Bueno, como decía Andrea, hoy vamos a conversar particularmente sobre caución de alquileres. Yo voy a hablar la parte de caución de alquileres de viviendas particulares, después Guille Vázquez va a hacer el recorrido de lo que es la parte de cauciones comerciales, y vamos a ver la parte de siniestros, y luego dejar esos 15 minutos para poder evacuar consultas. Es bastante información la que tenemos que compartir, así que bueno, vamos a tratar de darle agilidad y ritmo. Por ahí en la parte de caución comercial no se ha modificado tanto, pero bueno, como decía Andrea, en la parte de caución de alquileres de vivienda, algo que vamos a profundizar y tratar de aclararlo, si tenemos bastantes diferencias a lo que veníamos suscribiendo anteriormente y a lo que nos encontramos hoy en los contratos de alquiler. Voy a empezar a compartir pantalla, así empezamos a hacer el recorrido. ¿Se está viendo? Bueno. Un minuto. Bueno, como les decía, vamos a ver entonces cauciones de alquileres de vivienda y cauciones comerciales. Con respecto al seguro de caución de vivienda particular, es un producto destinado tanto a los inquilinos para poder celebrar el contrato,
como también a los propietarios para poder garantizar el cobro del alquiler en el caso de que no se haga efectivo el pago, ¿no? Andrea hacía referencia al contexto, a lo que hoy está sucediendo, es de público conocimiento, se está viendo en estos días, en canales de televisión, radio, diarios, y en todo lo que nos informa diariamente, la situación que se está viviendo con los contratos de alquiler, particularmente con esta modificación de la ley que ahora vamos a ver. Que no es un tema menor, porque obviamente modificó nuestro producto, pero bueno, en julio del año pasado nosotros nos encontramos con esta ley, que se sabía que era una ley que iba a salir, que iba a modificar, como decía Andrea, terminó no gustando en muchos aspectos, ni a los inquilinos ni a los propietarios, particularmente porque hoy se encuentran con un índice de ajuste para los contratos. Ese índice de ajuste va a rondar un 38, un 40%, y obviamente que eso no es beneficioso obviamente para las personas que tienen que pagar el alquiler y que no se han encontrado con ese aumento en sus sueldos, ¿no? Así que esos por ahí son algunos de los puntos. Entendemos la situación, la coyuntura, hemos adaptado nuestro producto a lo que rige la ley, que es de orden público, y con esto aclarar que al día de hoy también seguimos recibiendo algunos contratos de alquiler con la solicitud, en realidad, o la consulta para poder suscribir o emitir el seguro de caución, y nos encontramos con contratos que no están reglamentados con la ley nueva, y eso hace que nosotros no podamos hacerlo. Lo que sí puedo confirmar es que nosotros en julio del año pasado hicimos las modificaciones necesarias para poder seguir participando en el mercado y brindando esta solución a los inquilinos y a los propietarios. Con respecto a la cobertura que nosotros brindamos es la cobertura de alquileres impagos, el inciso A. Esto garantiza que en el momento que el inquilino deja de pagar el alquiler por una cantidad de periodos determinados, son 2 periodos, el propietario puede cobrar a través del seguro. Ustedes conocerán cómo trabaja el seguro de caución. El seguro de caución es muy amplio, pero bueno, básicamente en viviendas particulares y comerciales, la cobertura que se brinda es la de alquileres impagos. Bueno, para hablar sobre las pautas de suscripción, particularmente sobre el seguro de caución de viviendas, lo principal que tenemos que tener es ver que en el contrato se esté reglamentando bajo la ley 27551, como decía, con todas sus modificaciones. Hasta el año pasado nosotros nos encontramos con contratos con una vigencia determinada. Dentro de esa vigencia también, o dentro de ese contrato, se marcaban cuáles iban a ser los aumentos, y en ese sentido uno sabía a lo largo de la duración del contrato cuánto era lo que iba a destinar de alquiler mensualmente, ¿no? Cuando sale esta nueva ley, dentro de las modificaciones de los artículos más importantes que terminan haciendo que nuestro producto se haya modificado, son estos que les comentaba. Por un lado, la vigencia, que pasa de ser de 2 años a 3 años, los ajustes de las sumas aseguradas, los ajustes en realidad son los ajustes de los alquileres mensuales, que terminan siendo luego la suma asegurada del seguro nuestro, y la solicitud de garantías. Con respecto a la vigencia, les decía, pasa de ser de 2 años a 3 años. Con respecto a los ajustes se dan ahora anualmente, no es anteriormente los contratos donde se fijaban por ahí los aumentos semestralmente y estaban pactados. No, bueno, ahora lo que la ley informa es que el ajuste que se va a aplicar sobre el valor del alquiler va a estar informado por el Banco Central, y va a ser un índice, es una variable de 2 índices, ¿no? Por un lado el RIPTE y por otro lado el IPC. Y con respecto a las garantías exigibles dentro de los nuevos contratos, hoy uno puede garantizar un alquiler al momento de celebrar un contrato de distintas formas, ¿no? Una de esas formas es a través de un seguro de caución, y en ese sentido el seguro de caución termina siendo la forma más fácil o ágil para poder garantizarlo.
¿Por qué? Porque la realidad es que lo que se exige, o el propietario lo que puede exigir, es como máximo 5 meses del valor del alquiler mensual. Entonces termina siendo algo beneficioso porque muchas veces, y en este contexto que estamos viviendo, si uno hoy quisiera garantizar su alquiler con un recibo de sueldo, habla que tiene que ser hasta 10, puede ser hasta 10 meses de alquiler lo solicitado. El propietario debe aceptar una de las dos garantías que presente el inquilino. El inquilino puede presentar dos garantías y obviamente una de esas puede ser el seguro de caución, por eso decimos que es la forma por ahí más ágil, más rápida, o lo que más a mano uno tiene para poder hacerlo. Bueno, entonces hablamos que los contratos tienen que estar reglamentados bajo la nueva ley. Todos los contratos que estén con la ley anterior no los podemos suscribir. Luego la documentación que debe presentar es la solicitud general de caución firmada. Esta también tiene una modificación. Nosotros anteriormente, o hasta el año pasado, también nos encontrábamos con que las certificaciones todas eran a través de escribano. Bueno, la realidad es que el año pasado, en el momento cuando sale la ley, estábamos en plena cuarentena, y obviamente los escribanos se veían imposibilitados de realizar sus actividades en determinado momento. Eso hizo que nosotros también ampliemos las formas en que podemos recibir esa certificación. Por eso hablamos de firma digital, puede ser también ante el escribano, como se hacía anteriormente, y también se puede hacer en entidad bancaria. Los bancos tienen la facultad de certificar firma, los socios lo que pueden hacer es dirigirse al banco donde trabajan, donde tienen su cuenta, y ahí mismo también se puede certificar. Acá yo en esta preliminar no agregué la opción de certificar ante la policía, porque la realidad es que no en todas las ciudades se está haciendo, pero también está la posibilidad de certificarlo. En algunas comisarías o policías se certifica firma. Nosotros también podríamos aceptar esa certificación en el caso que se pueda hacer, que sabemos que no es común que se haga o que no se acceda a las comisarías a hacerlo. Bueno, con respecto al monto mensual del alquiler, tiene que tener una relación entre lo que el inquilino percibe mensualmente como ingreso y lo que va a pagar de alquiler. Esa relación es que el valor del alquiler no puede superar el 30% de lo que ingrese, de lo que tenga como ingresos, ¿no? Después, la copia del DNI del o los inquilinos, porque puede ser más de un inquilino. Obviamente que en el caso que sea más de un inquilino se unificarán los ingresos. Esto también nos lleva a no aceptar avalistas en la inclusión o un avalista externo al contrato. O sea, no existe la figura del avalista dentro del contrato de alquiler de una vivienda. Sí, lo que uno puede hacer es unificar los recibos a través de haber más de un tomador de póliza, que serían los inquilinos de la vivienda. Y por otro lado, los datos personales, el teléfono, email y dirección de los tomadores y del asegurado para poder realizar las comunicaciones en caso de siniestro. Y también nos encontramos en este caso con herramientas que a nosotros nos permiten realizar análisis crediticios de los tomadores. Nosotros, al momento de realizar un análisis de un recibo de sueldo, de una certificación de ingresos o de un balance, también tenemos la posibilidad en algunos casos de hacer un análisis crediticio que también nos permita ver cuál es la situación financiera de los inquilinos, que van a ser los tomadores de póliza, en el caso que sea necesario. Bueno, eso con respecto a cuál es la documentación necesaria a presentar. Por supuesto que los inquilinos pueden ser tres tipos de figuras, ¿no? Tenemos por un lado los empleados en relación de dependencia, a ellos lo que se les va a solicitar es una antigüedad laboral de 2 años, y los últimos 3 recibos de sueldo. Por otro lado están los monotributistas y responsables inscriptos. Estos tendrán que presentar la declaración jurada de ingresos brutos, profesiones liberales, y la certificación de ingresos, que es la que va a estar dada por su contador. Con respecto a la certificación de ingresos, lo que estamos solicitando es que se presente actualizado del último año, ¿no? Si hoy tendrían que presentar lo que fue mayo 2020 a mayo 2021. Y con respecto a las personas jurídicas, lo que se solicita es el último balance de ejercicio.
Bueno, vamos acá a hablar de la suma asegurada dentro del seguro de caución de vivienda alquiler. Como les decía, la nueva ley habla o exige al propietario que como máximo puede solicitar 5 meses del valor del alquiler. En ese sentido, nuestra suma asegurada, y reglamentado bajo esta ley, la suma asegurada termina siendo dada por estos 5 meses de alquiler. Ahora, ¿qué pasa para el segundo año y tercer año de contrato? Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, esto se va a empezar a aplicar recién a partir de julio de este año, que es cuando entró en vigencia los contratos. Al ser un contrato anual, o las pólizas son de vigencia anual y cerrada, al momento de renovar para el segundo año, vamos a estar aplicando ese porcentaje que va a ser informado por el Banco Central, que es la variable entre el IPC y el RIPTE. Ese porcentaje se va a aplicar sobre el valor del alquiler. Y ese valor del alquiler se multiplica por 5, que son los 5 periodos que se garantizan, y termina actualizando la suma asegurada para el segundo año. Lo mismo se va a hacer para el tercer año de contrato. Bueno, con respecto a la póliza, tenemos una vigencia anual y cerrada, y para el segundo y tercer año de contrato se va a realizar la actualización, como les comentaba anteriormente. El premio anual de la póliza va a estar dado por medio mes de alquiler del año que se esté corriendo dentro del contrato, ¿no? O sea, la póliza, el primer año de contrato va a tener una vigencia, y ese alquiler que esté pagando mensualmente, la mitad de ese valor es el premio de la póliza. Para el segundo año, como decía, dentro de lo que es el ajuste de la suma, se aplica lo mismo, es medio mes de alquiler con la actualización, y lo mismo para el tercer año. Y los medios de pagos disponibles para realizar estos contratos se pueden hacer en un pago con medios electrónicos, y hasta 3 cuotas con débito o crédito. Si ustedes recuerdan cómo se garantizaba o cómo se emitían las pólizas anteriormente, nosotros emitíamos un contrato o unas pólizas con vigencia bianual, y esa vigencia bianual terminaba sacando un promedio de los 24 meses de alquiler, y esos 24 meses de alquiler, esa mitad, terminaba siendo el premio de la póliza, y se financiaba en 10 cuotas. Bueno, nosotros no podemos financiar en 10 cuotas porque ahora estamos hablando de una vigencia anual, o sea que pasa a ser la mitad. Lo que sí hacemos es poder financiar ese valor del premio en las 3 primeras cuotas. Con esto nos estamos garantizando la cobrabilidad de la póliza. Bueno, eso es en sí lo que es el producto de seguro de caución de viviendas. Ahora le voy a dar paso a Guille Vázquez para que pueda hablar de los seguros de caución comercial, y obviamente en los últimos minutos haremos las aclaraciones o despejaremos las dudas que tengan con respecto a los alquileres de vivienda particular. Bueno, buenas tardes, Alejo, si vos querés. Exactamente. Te iba a pedir que... Entiendo que después vamos a contestar algunas de las cosas que ya están puestas en el chat. Todas tienen claras respuestas, así que les pido, por favor, me permitan avanzar sobre esta cuestión y después pasar a la respuesta de las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre los alquileres comerciales y los alquileres de vivienda? Bueno, en alquileres comerciales, básicamente en 2 aspectos: el ajuste de los alquileres y la vigencia de dicho valor de alquiler quedaron en cabeza de las partes, quedaron a voluntad de las partes. Sin perjuicio de que la ley modificó el Código Civil y Comercial, en las locaciones destinadas a vivienda no priman la voluntad de las partes. Por lo tanto, aquí hay distintas interpretaciones de por lo menos
tres cuestiones fundamentales. Una es la vigencia del contrato, otra es las sumas aseguradas y finalmente una situación diferente respecto al coeficiente para determinar el premio frente a contratos que tengan alquileres determinados o contratos que tengan alquileres determinables. Tal como señalaba Alejo, es pauta de la suscripción la solicitud general. Esta solicitud general debe estar certificada teniendo en cuenta que la firma, en el caso de personas jurídicas, debe estar efectuada por quien es competente en esa sociedad para realizar o contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Es esencial que nuestros productores tengan en cuenta esta cuestión. En las cauciones de alquileres, lo que se observa es el fluir de fondos. Es el fluir de fondos. Por lo cual, la relación de ingresos solo puede estar demostrada por documentos que acrediten ello, sin perjuicio de que podríamos tener que una persona en relación de dependencia tenga la actividad complementaria de su propia profesión liberal y consecuentemente presente de la misma forma que señalaba Alejo sus recibos de alquileres, sus recibos, perdón, de sueldos. Lo lógico o lo que generalmente vemos es que se presentan quienes ejercen actividad comercial y por lo tanto esa demostración de ingreso depende de lo que significan las ventas. Estas ventas, cuando dependen de una persona jurídica, obviamente solo pueden ser demostradas por el estado contable. Si estamos frente a empresas que recién inician a lo que significa una declaración de ventas en virtud del libro de IVA, del periodo irregular que viene transitando, cuando estamos hablando de monotributistas o de unipersonales, obviamente no presentan balances y en ese caso lo que tenemos que observar es la manifestación de ingresos, no patrimonial, manifestación de ingresos que realiza el profesional de ciencias económicas, aprovecho para comentarlo allí, que no es requerimiento de Uruguay la intervención del colegio de profesionales. Esto, convengamos decirlo, tiene que ver entre la relación de nuestro tomador y su contador. No es una cuestión que nosotros podamos imponer o reducir a su acción. Normalmente pueden darse las dos situaciones. Es necesario tener los datos del precontrato para conocer quiénes son locador y locatario. Y una de las cuestiones más importantes que sumamos y que trajo aparejado la ley es el email, porque la ley ha permitido avanzar en lo que significa domicilio electrónico. La ley ha dado al domicilio electrónico un poder muy importante. La virtualidad que ha surgido como pre-pandemia incipiente, como ya en el medio de la pandemia una consolidación muy clara en el mercado, hace que el email sirva sobre todo en términos de lo que significa dirección electrónica. Esa dirección electrónica a todos los efectos,
tiene la validez que tenía antes el domicilio legal. Y sirve muchísimo a los efectos de lo que vamos a tomar un minutito para charlar, que es la recepción de la póliza. No hay demasiadas cuestiones referentes a la diferencia de relación entre ingresos y alquileres. Los ingresos tienen que ser en una relación de igual o mayor al 30%, comparado con el alquiler, es decir, los ingresos no pueden ser mayores, deben ser mayores, perdón, a ese nivel. Y ¿podés pasar a la otra, Alejo? Y tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre el significado de la suma asegurada en los alquileres comerciales a la suma asegurada en los alquileres de vivienda. En todos los casos, la suma asegurada de los alquileres comerciales será la de la totalidad del contrato. La de la totalidad del contrato. Con un límite de hasta 3 años. Es posible que encuentren solicitudes de cobertura de contratos de alquileres comerciales de más de 3 años. En esos casos, nuestra restricción está dada por nuestra política de suscripción con contratos de hasta 3 años. En ese caso, la suma asegurada está conformada por los alquileres que se van a pagar, incluyendo el IVA. Incluyendo el IVA. Los alquileres en los contratos comerciales pueden estar determinados o determinables. ¿Cuándo están determinados? Cuando se indican en términos nominales, por ejemplo, para cada semestre, cuál es el valor de los alquileres. ¿Por qué ocurre eso en los alquileres comerciales? Porque la determinación del indicador que señalaba Alejo quedó excluido para los alquileres comerciales y solo es aplicable para los alquileres de viviendas con destino habitacional. De modo tal de que podemos tener 2 tipos de contratos. Aquellos que nos dicen cuánto se paga por cada periodo, o aquellos que nos dicen y nos indican un valor inicial y una cláusula de ajuste que puede ser la que establece la 27.551 o cualquier otra. En este sentido, tengan en cuenta lo que decíamos al principio. Aquí prima todavía la voluntad de las partes. Y entonces se van a encontrar con determinados tipos de cláusula de ajustes absolutamente pertinentes para el contrato. Hemos tenido distintas cláusulas de ajuste. Cuando nosotros tenemos esos tipos de contratos, la suma asegurada está conformada por el alquiler inicial por 36, que son los periodos que tiene, si fuese 36. En tal caso, hay una consecuencia de ello en el premio. Si yo tengo contratos de alquiler cuyo valor están determinados, el premio saldrá de aplicar el coeficiente 0,5 por cada año de contrato respecto al alquiler promedio del contrato. Tengo alquileres determinados, premio es
coeficiente 0,5 por cada año de contrato respecto al alquiler promedio del contrato. Cuando los alquileres no se encuentran determinados, evidentemente la situación de inflación está haciendo de que los contratos tiendan a esta segunda situación, es decir, el segundo semestre del año pasado, con una baja en el mercado, teníamos todavía primera situación. Hoy ya vemos cada vez más común la segunda situación. Cuando los alquileres no se encuentran determinados, el coeficiente a aplicar es 0,6 por cada año de contrato respecto ya no del promedio, sino del alquiler inicial del contrato. Dos criterios según estén determinadas o no las sumas aseguradas. En caución, respondo a alguna cuestión que se planteó en el chat. La falta de pago nunca es oponible al asegurado. No se aplica la cláusula de cobranza de premio. Es decir, ¿qué pasa si una persona no paga el premio de la póliza? El asegurado no es oponible esa situación. Tiene pleno derecho, aunque el tomador no pague el premio. Después nosotros deberemos repetir. El medio de pago, en caución, viene de sistemas de contado, pero obviamente este es un producto distinto a lo que son ejecuciones de contrato y otro tipo de cauciones. Por lo cual, hay como medio de pago la alternativa de contado o el pago con tarjeta de crédito o débito hasta en 10 cuotas, siempre con el precio de contado. Siempre con el precio de contado. No tenemos un recargo financiero en esta situación. Decía recién que la ley impuso una novedad que es muy importante. Esa novedad es la dirección electrónica. Para ese tipo de cosas es esencial que tengamos en cuenta que una vez que tenemos la póliza, ¿a quién debe ir la póliza? La póliza de caución es como si fuese un pagaré y tiene que ir al locador. Quien tiene que tener la póliza es el locador porque es su compromiso, es nuestro compromiso, perdón, con él. Por lo cual es esencial que esas direcciones electrónicas estén absolutamente claras, porque a la hora de la verdad la póliza será remitida a esa dirección electrónica para que sea fehacientemente recibida por el asegurado, de modo que en ningún momento pueda decir yo no tengo la póliza. Recuerden lo que señalaba recién Alejo, que el mercado está tendiendo a la firma digital, a la póliza digital, y consecuentemente con esto es esencial que tengamos acreditado un domicilio electrónico en donde el asegurado, el locador, reciba la póliza. El tomador también tiene que acreditar su domicilio electrónico, porque ante cualquier evento de falta de pago es como ir a golpearle la puerta, y fundamentalmente porque él debe recibir de nuestra parte la factura con el premio y la forma de pago convenida. Ambos reciben documental cuando se emite una póliza de caución de alquileres. Esto es distinto a la lógica con la cual funcionamos en otras coberturas patrimoniales, en donde obviamente la póliza va a parar a la única persona que tiene que ver con nosotros, que es el asegurado. Aquí hay dos que reciben documental una vez emitida la póliza. Y como decía Alejo recién,
obviamente vamos camino a que la aplicación de póliza digital y firma digital se extienda y tengamos esto como una alternativa casi diaria de manejo. Por ello es esencial que tengamos en cuenta ese tipo de situaciones, sobre todo porque si transitamos sin inconvenientes, no ocurre otro tipo de contacto, pero si tenemos siniestros, requerimos saber cómo conectarnos con cada una de las personas y cómo se conectan ellos con nosotros. Desde el punto de vista de las diferencias, estas son las que nosotros podemos señalar como más importantes desde el punto de vista de los alquileres comerciales a los alquileres de habitación. Así que le doy paso a los amigos de Siniestro para que hagan su aporte. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este ramo, como venimos conversando, es particular, digamos, escapa a los demás ramos que comercializamos. Y bueno, por esto tenemos que hablar o sea, en forma distinta a los webinars anteriores. Bueno, acá nosotros siempre, la primera parte de la parte de siniestro, comentamos cómo se debe realizar la denuncia del siniestro. Bueno, acá el que va a realizar la denuncia es el asegurado, o sea, es el locador, el propietario del inmueble, o muchas veces lo hace la inmobiliaria cuando administra esto. Y bueno, y para este ramo nosotros tenemos habilitado el canal del Centro de Atención al Cliente, donde ahí puede llamar el asegurado o el propietario, el administrador de la inmobiliaria, eso bueno, y le van a tomar la denuncia. También lo pueden hacer a través del productor, pero nosotros es un ramo que no tenemos ingreso todavía en SIS, así que el productor lo hará por el momento a través de un mail. Bien, el tema de qué plazo tiene el asegurado. Bueno, acá vamos a entrar en un tema que vamos a conversar un poquito cómo es el proceso, cuándo se configura el siniestro, qué cargas tiene el asegurado que cumplir. Y bueno, voy a empezar a comentarles yo las cargas del asegurado y después lo vamos a relacionar con el plazo que tiene para denunciar, en qué plazo lo tiene que denunciar. Bien, el asegurado, la póliza establece, todo esto que yo voy a decir está en el contrato, o sea que no es algo que, digamos, está todo en la póliza, en el texto de póliza, pero bueno, el asegurado tiene cargas, entre ellas efectuar la denuncia, digamos, ante el asegurador dentro de los 3 días hábiles desde que se produce el incumplimiento. Ahora vamos a ver luego cuándo se produce el incumplimiento. Después, una vez que se produce el incumplimiento y hace la denuncia en la aseguradora, tiene que intimar siempre fehacientemente al locatario, al inquilino del inmueble. En la intimación que le hace al inquilino, digamos, al tomador de la póliza, siempre tiene que intimarlo, obviamente, a que pague las mensualidades vencidas y también informarle que en el caso de no abonar se van a iniciar las acciones de desalojo. Después, en el caso de que el asegurador, si vemos que es un tomador que no está, que digamos, al análisis que hacemos nosotros y al ver que digamos que se pasan las mensualidades vencidas sin abonarse, entendemos que es un tomador para iniciar el desalojo, el asegurado nos tiene que brindar los elementos, digamos, jurídicos a un poder para que nosotros podamos iniciar el desalojo del tomador. También tiene que prestar colaboración, digamos, con suministrar al asegurador ante nuestro pedido la documentación que nosotros le pidamos, toda la información que se le requiera desde la aseguradora y ponerse a disposición, digamos, porque, bueno, obviamente que
que es una carga que establece la póliza. Y después mantenernos al tanto de cualquier situación, digamos, circunstancia que pueda agravar la situación económica financiera del locatario, del tomador, que a nosotros nos permita tomar alguna medida alguna medida judicial, alguna cuestión para después poder asegurarnos el resto. O sea, si el inquilino, perdón, el propietario del inmueble empieza a notar alguna situación de que el asegurado no se entera, que por ejemplo, no sé, que el tomador se quedó sin trabajo, que bueno, esas cuestiones tienen que hacérnoslo saber porque nosotros tenemos que tomar alguna medida y estar alertas, digamos, porque bueno, eso puede desencadenar incumplimientos de pago y demás. Esas son las 5 cargas que tiene el asegurado. O sea, repasemos, efectuar la comunicación, o sea, la denuncia como en cualquier otro tipo de siniestro de otro ramo. Intimar, acá es muy importante la intimación que se le haga, el asegurado haga al tomador, es muy importante. Ahora vamos a ver en qué plazo lo tiene que hacer y cómo es. Colaborar con la aseguradora, o sea, colaborar, suministrar toda la información que se le solicite. Y si en caso de quedar, digamos, a juicio del asegurador convenga iniciar el juicio de desalojo, tiene que firmarnos un poder para que nosotros lo podamos llevar adelante y informarnos de cualquier situación o circunstancia que pueda dificultar la situación económica financiera del tomador de la póliza. Esas serían las 5 cargas. Y bueno, y ahora vamos a ver con Brian. Brian les va a comentar cómo es el proceso y cuándo se configura el siniestro, que es una de las preguntas que por ahí leí en el chat. Hola, buenas noches para todos. Continuando con lo que venía mencionando Luisina, nosotros acá lo que plasmamos es una línea de tiempo para que ustedes tengan referencia y tratar de explicarle de la mejor manera posible cómo y cuándo se configura el siniestro. Como le adelantaba y lo mencionó Alejo también, el siniestro se configura una vez que el tomador de la póliza, en este caso, deba la segunda mensualidad consecutiva, es decir, pasaron 2 meses de alquiler sin pagar, ahí debe comunicar el asegurado debe comunicar a la empresa, en este caso a Río Uruguay, la falta de pago del tomador. Y paralelamente lo que debe hacer el asegurado es intimarlo fehacientemente al tomador de la póliza. Lo que nosotros recomendamos de esa intimación es que la hagan por carta documento, ¿sí? Es lo más habitual, ¿sí? Y una vez que el asegurado le envía la carta documento al tomador de la póliza, debe darle un plazo de 10 días para que el tomador se expida, responda respecto al tema o a la intimación de pago en este caso, y si no recibe respuesta favorable de parte del tomador, ahí queda configurado efectivamente el siniestro, ¿sí? Es muy importante el tema de el plazo y el aviso a la aseguradora. Más allá de que hagan la intimación al tomador, deben informar al asegurador en primera instancia, desde que se cumplió la segunda mensualidad impaga. ¿Por qué? Porque si nos avisa fuera de plazo, esto puede perjudicar al asegurado y esas mensualidades que nos avisó fuera de término no van a ser reconocidas, ¿sí? Eso es muy importante asesorarlo al momento de vender una póliza de caución, más que nada para mantener y salvaguardar al asegurado respecto de alguna falta de pago del tomador, ¿sí? Creo que quedó claro. No sé si surgen algún tipo de pregunta. Estamos abiertos a Bien, ahí resolverlo. hago un comentario chiquito. Si querés, Ale, volví al cuadrito, a la línea. Ahí como Ahí está marcado, digamos, ajá. Desde la segunda mensualidad consecutiva vencida, tenemos lo que está en rosado, son los 3 días que tiene el asegurado para realizar la denuncia. En ese mismo plazo tiene 5 días para intimar al tomador
Y una vez que lo intima al tomador le tiene que dar 15 días para que o pague las mensualidades vencidas o desaloje el inmueble, digamos, por eso es muy importante la intimación, como decía Brian, es muy importante eso, y porque, digamos, para que se configure el siniestro se tienen que dar las dos cosas: la segunda mensualidad consecutiva vencida sin pago, sin haberla pagado, y la intimación al tomador. Eso nomás quería aclarar. Bueno, bárbaro. Voy a dejar de compartir pantalla. Eso ha sido toda la información. Sabemos que es mucha, así que ahora pasamos a leer las preguntas del chat y evacuar las consultas que haya. Hago una aclaración ahí de lo último que hablé, que consultaban si o sí tienen que ser consecutivos. Sí, la póliza dice textualmente, dice, el siniestro quedará configurado luego de alcanzar la deuda 2 mensualidades consecutivas vencidas y de haber resultado infructuosa la intimación fehaciente de pago hecha por el locador. O sea, y es, digamos, siempre son 2 consecutivas. Y después, siguiendo con el tema, tiene que ser mediante una intimación fehaciente. Medio fehaciente, entendemos, es una carta documento, un telegrama. Bueno, no sé si empezamos con las primeras, ¿cómo les parece, chicos? Sí, yo no pude ir leyendo porque estaba compartiendo la pantalla, pero veo que hay varias, así que si alguno pudo ir leyendo y Sí. seleccionando, vamos evacuando. ¿Me permitís algunas reflexiones, Alejo? Porque vi algunas preguntas. Una de las cuestiones que trajo la ley es la famosa inscripción en la FIP. Los contratos deben ser inscritos en la FIP. No es una cuestión oponible a nosotros, como aseguradores. Nosotros no estamos verificando, pero puede ser al momento de la probanza la cuestión de demostrar un valor determinado de alquiler. No juega con respecto a la póliza. Nosotros no estamos tomando cobertura solo si el contrato está inscrito en la FIP. Es más, lo estamos evaluando en el precontrato. Alguien dice, no puedo ingresar por el SIS. Caución no está en SIS todavía, para que esté habilitado el productor. Para que esté habilitado, eso no lo puede hacer por ahora nadie. Si papá va a garantizar al chico que se va a estudiar, ¿cómo lo hago? Lo que nosotros proponemos es que se incorpore el padre, de hecho lo hice con mis hijos cuando fueron a estudiar, como parte del contrato. Quienes están en el contrato son tomadores. Está papá, está el chico, los dos están como tomadores porque los dos están como locatarios. Y entonces nosotros tomamos los ingresos de papá, para que esto, que realmente se inició de esta forma, para cubrir cuando los hijos iban a estudiar afuera, en realidad tiene ese sentido. Reitero una cuestión que dije, a pesar de que tenemos todavía inconsistencias en esto, es muy importante la dirección electrónica. Es un elemento novedoso de la ley que hay que tener en cuenta. Por allí dicen, a mí no me lo piden, de hecho, yo suscribo comerciales y a veces no lo pedimos, no prestamos mucha atención, pero por lo que decía Luisina recién, la ley ha establecido que la dirección electrónica es como domicilio legal, de modo tal de que hay que ir empezando a prestar mucha atención a esta cuestión. La ley establece que no se deben hacer 2 garantías, garante y caución. No, es una sola. Elegí. Una de las cosas importantes de la ley, que no estaba antes, es que nos han sumado a la póliza de caución como parte de las garantías establecidas. En el anterior sistema no estaba. ¿Qué pasa frente a la conveniencia o no de establecer ese tipo de garantías en el caso de viviendas familiares? Lo dijo Alejo, la suma asegurada es hasta 5 mensualidades. La personal
tiene que demostrar hasta 10 veces el valor del alquiler, es decir, 2 veces más de garantía. Está claro, lo podrán ver todos ustedes, estimados amigos de la fuerza de venta de RUS, que el mercado sabe que estamos frente a la garantía más ágil y barata. Está claro que el mercado ha asumido a esto como la garantía más ágil y barata. De allí que ha tenido el desarrollo que está teniendo y de allí que la ley haya tenido que receptar este tipo de cuestión. Nosotros cubrimos el anexo A, alquileres impagos. No estamos cubriendo los otros artículos que son expensas, depósito en garantía y ocupación indebida. No lo estamos cubriendo. En nuestro producto solo estamos cubriendo garantía de alquileres impagos. Bárbaro, Guille, la explicación de lo que estabas ahí comentando. Bueno, ahí fui leyendo algunas consultas que estaban volcadas en el chat, y bueno, la realidad es que todas están por ahí relacionadas al contexto de este nuevo producto. Nosotros estamos en pleno conocimiento de cuál es la situación de los alquileres hoy, de los ajustes, cómo van a impactar, de cómo va a impactar obviamente en el alquiler, cómo impacta en la economía del socio, ¿no? Nosotros en un primer momento, cuando empezamos a adecuar este producto para poder comercializarlo con la ley nueva, la realidad es que teníamos pensado hacer análisis anualmente al momento de la renovación de la póliza. Luego la superintendencia, cuando reglamenta la suscripción bajo esta nueva ley, habla de renovación obligatoria, ¿no? Para el segundo y para el tercer año de contrato. Y en ese sentido nosotros sabemos que el panorama que tenemos por delante puede ser complicado la situación, como lo decía hoy al principio, se está viendo en televisión, en diarios, en radio, se está hablando mucho, del tema. La realidad es que el porcentaje de ajuste que se va a aplicar, como les decía, va a rondar para julio un 38, un 40%, así que es de público conocimiento. Nosotros vamos a renovar con ese ajuste para los que hayan celebrado contratos en julio del 2020, lo estaremos renovando. Ahí leí una buena consulta que hace referencia a que son profesiones liberales. Al principio, bueno, profesiones liberales no son personas jurídicas, pero puede ser un contador. Lo que va a presentar es la certificación de ingresos, ¿no? Si es monotributista, va a presentar la certificación de ingresos brindada por su contador, y en el caso de ser una persona jurídica va a ir con el último balance. No sé si pudieron ir leyendo, chicas, alguna de las consultas como para evacuar puntualmente. Sí, acá estaba mirando, bueno, una de las primeras que Guille ya lo respondió, el tema de que si el tomador no paga, cómo le afecta al propietario. Bueno, acá Guille lo aclaró muy bien, que no es oponible, digamos, el no pago de la prima por parte del tomador no es oponible al asegurado, o sea que no lo perjudica, o sea, si hay un incumplimiento de pago del alquiler y se cumplan los requisitos de la configuración del siniestro, se le van a abonar los meses impagos. Después el tema de hay otra pregunta con esta nueva ley, si el máximo de alquileres impagos a abonar son 5, y sí, es el máximo. Después hay un tema ahí con el tema del desalojo, o sea, nosotros lo que establece la póliza es que en caso de que la aseguradora lo vea necesario y se inician
digamos, el juicio de desalojo. Eso obviamente va a pasar en los casos de que nosotros veamos que no hay voluntad de pago por parte del tomador. Si vemos que muchas veces pasa que se atrasan 1 o 2 meses, después regularizan y se normaliza, y a veces no pagan y ya no pagan el tercero, no pagan el cuarto, no pagan el quinto, y bueno, ahí se inician, digamos, nosotros nos ponemos en contacto con el asegurado y se inician los trámites de desalojo. Una aclaración, Luisina. Sí. Yendo a lo que vos decís, que es muy importante. A ver, estimados, como en todas las cauciones, acá el riesgo es el tomador. Acá el riesgo es el tomador. Mientras conozcamos al tomador, ustedes son los que lo conocen, saben que Juan va a pagar. Es decir, acá el riesgo es esa persona que cumpla. Por allí decía alguien, ¿qué pasa si tengo una persona que viene del extranjero a trabajar a la Argentina? Si conocen al tomador, el productor asesor es el que está diciéndonos a nosotros, no se preocupen, esta persona se puede, y está firmando la solicitud general de caución, donde se obliga a responder por todas las cuestiones. De modo tal de que el análisis del tomador es esencial, porque responde a muchas de las cuestiones que ustedes están estableciendo. Está claro que en el término de la pandemia tuvimos diferentes acuerdos de no pagar, de no ajustar, de prorrogar. De hecho, los primeros decretos de necesidad y urgencia prorrogaron, congelaron y hasta impidieron los desalojos. Pero hubo muchos casos donde las partes acordaron, mirá, deja de pagar, sobre todo en alquileres comerciales, donde no se podía. Como toda póliza, el acuerdo de partes transmitido a la aseguradora es válido para todos. Acuerdo de parte donde nosotros no intervenimos, no tenemos nada que ver. Acuerdo de parte informado, modifica el contrato. No sé si soy claro en este sentido. Por eso es esencial la cuestión del tomador. Ninguna cuestión queda sujeta a que no sea hecho de probanza al momento del siniestro. ¿Qué pasa si no le mandó al correo todo lo que vos quieras? A la hora de la verdad todo eso se audita. Todo eso se hace pericia. De todas formas, es importante, insisto, que tengamos en cuenta al elemento electrónico como la virtualidad y la conexión que tenemos que tener hoy. Bueno. Bien, Guille, voy a responder una consulta que es sobre lo que es la financiación de la póliza. Nosotros ahí hacíamos la diferencia en los contratos comerciales. Guille hablaba de 10 cuotas y en los contratos de viviendas particulares a 3 cuotas. Esto obviamente está dado por la vigencia de la póliza. Como nosotros en viviendas particulares estamos emitiendo pólizas anuales y ese premio se termina bonificando en las 3 primeras cuotas. Esto no significa de que antes se financiaban 10 cuotas, hoy se financian 3. No es que la persona va a tener desenvolver más dinero para pagar la póliza, porque acá estamos hablando de que en las pólizas anteriores el premio era mayor, porque la vigencia era bianual, y entonces el premio estaba dado por los 24 meses, ahora está dado por 12 meses, y de esos 12 meses tomamos el mes de alquiler, la mitad de ese mes de alquiler es el premio y se financia, así que no termina impactando en el bolsillo del tomador de póliza al momento de pagar. Sí. Alejo, los manuales están en CIS, ¿no? Sí, sí, ambos sí. manuales me consta de que están, así que esa es otra información. Yo no sé si, Andrea, tenés alguna cuestión que no hayamos respondido. No, por favor sigue completen la encuesta al finalizar el webinar, así podemos responder las preguntas que no alcanzaron y no llegaron por el tiempo, y también lo mismo, recordarles que los manuales están en el CIS, en el módulo de marketing. Bueno, ¿me dejás hacer una cuestión personal? Sí, claro. Todo indicaría que este es mi partido de despedida desde el punto de vista de la capacitación. Si Dios quiere, el 30 de junio, bueno,
ya egresaré de la parte activa. Está con nosotros María Eugenia Moscatelli. La contadora Moscatelli va a seguir con este tema de los alquileres comerciales. Por allí le dije que como partido de despedida, se hace lo que se hace siempre los partidos de despedida, sale el que se va y entra el nuevo, para que todos ustedes no dejen de tener conciencia que vamos a tener siempre el mismo tipo de actitud con todos ustedes. Queremos ponernos a disposición para sacar esto adelante, sé que se va a hacer, por lo cual les digo, está María Eugenia por allí en los 352 participantes. Me parece que es un excelente número. Y lo otro es que esto de Alejo y nosotros se transmite a la organización, es decir, todo lo que es vivienda ha dejado de estar en caución para pasar a bienes del hogar ocio. Todo lo que es vivienda ha pasado a bienes del hogar ocio. Y lo comercial ha quedado en caución. Así que les pido, por favor, tengan en cuenta esa cuestión. Ahora sí, Andrea, un gran abrazo para todos. Bueno, Guille, me parece amerita un súper aplauso. Así Sí, que, obvio. así Te que vamos bueno, a extrañar, Guille. sí, Lo vamos a seguir convocando igual. obvio, totalmente, y le vamos a seguir preguntando un montón de cosas, ¿está? Es un hasta luego nada más, Guille. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo y quedamos a disposición también los comerciales de las regiones por cualquier consulta o aclaración que haga falta. Completen la encuesta y muchas gracias nuevamente a todos. Chao. Gracias por participar, saludos a todos. Gracias a todos y particularmente gracias, Guille, por todos los años de trabajo, la dedicación y los conocimientos compartidos para todos.